Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero invitar a las Escrituras en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 8 al 9. Leemos la palabra de Dios tal y como está escrita. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, oramos, Señor, en esta noche para pedirle, Señor, la guianza por medio de su Espíritu Santo para exponer las Escrituras, Señor, y para que prepare nuestros corazones para recibir de su preciosa palabra. Señor, háblanos a nuestras vidas, Señor. Queremos aprender de su palabra. No solamente aprender, sino ponerla por obra para vivir una vida conforme, Señor, a su voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos en esta noche, Señor, y le pedimos, Señor, que desde ya prepare nuestros corazones y nuestras vidas para recibir de su preciosa palabra. Señor, háblanos a través de su palabra para caminar en sus preceptos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema para esta ocasión es el siguiente: salvos por gracia. Salvos por gracia. Hoy estaremos hablando de la salvación por medio de la gracia de Dios. Pero antes, mis amados hermanos, ustedes deben de tener en cuenta qué es la gracia de Dios, qué es la fe, qué es la salvación. Y yo se lo voy a describir de la siguiente manera. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. La gracia es un don inmerecido. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Ahora bien, ¿qué es la fe? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la fe? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, Hebreo nos dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué nos dice la Biblia de la fe? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis amados hermanos, Dios, en su gracia, nos da la fe para confiar en Él. La fe es un don, no podemos ganarla, no podemos comprarla, no la merecemos. Se nos es dada por Dios. Mis amados hermanos, la fe consiste en confiar y en depender de Dios. No solamente es saber hechos acerca de Dios, pero es venir a Cristo desde lo más profundo de nuestro corazón y confiar en su carácter, confiar en quién es Él y depender de lo que Él nos ofrece: la salvación, el cielo, la vida eterna. Fe es creer que Dios es quien dice ser quien es y que Él hará lo que Él dice que hará. Es confiar que Dios resolverá el problema del pecado, en lugar de confiar en uno mismo, es decir, Jesús, te necesito. Fe es lo que ocurre en el corazón para así no seguir luchando en contra de Dios. En lugar de esto, es atraído a Dios. Somos atraídos hacia nuestro Señor. ¿Qué es la salvación? La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión del pecado. Es la cancelación de todos nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación de nuestras almas es un regalo de Dios para la humanidad, ya que si Dios hubiese decidido cobrar por semejante sacrificio, nadie, mi hermano, absolutamente nadie podría pagarlo. Pero como Dios es incomprensiblemente bueno y amoroso, ha decidido ofrecer el acceso a una eternidad con Él, sin costos monetarios, ni por obras humanas en absoluto. El hombre simplemente debe de aceptar el sacrificio de Cristo y arrepentirse de sus pecados y vivir tomado de la mano de Dios. No obstante, pareciera que esa verdad aún no ha sido comprendida por algún sector de la iglesia,
Pues a pesar de que se les ha dicho en las prédicas cristianas y se les ha expuesto y se les ha explicado, algunos miembros se comportan como que si los dones y talentos que Dios mismo les ha dado, al igual que sus valiosos ministerios, piensan que los dones y ministerios les van a abrir las puertas del cielo. Y no es así. Ningún sacrificio humano ni nuestra propia justicia nos podrá abrir las puertas del cielo. Si bien es cierto, Dios valora los sacrificios y el servicio que le ofrecemos, pero solo su gracia nos da la salvación. Durante la salvación, la actitud y el corazón de una persona dirán: me rindo. Dios ha ganado la batalla por mi alma. Me rindo de determinar el curso de mi vida y de hacer las cosas a mi manera. Me rindo de tratar de ganar mi camino al cielo o de pensar que con mis propias obras puedo ser lo suficientemente bueno para poder merecer el favor de Dios. Me rindo de seguir amando al mundo y a las cosas de este mundo. Me rindo de depender de mí mismo y en lugar de esto estaré dependiendo de Dios. Sé que no puedo llegar al cielo por mí mismo y que no puedo estar bien delante de Dios en mis propios términos. Solo en los méritos de Cristo, solo en Cristo hay salvación, solo en Jesús y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Mis amados hermanos, ahora tenemos una buena posición ante Dios al confiar en la obra de Jesús en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y en vez de confiar en nuestros propios esfuerzos, confiemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque por gracia soy salvo. Existe una frase que todo cristiano conoce. Esta frase es: por gracia soy salvo. ¿Cuántos han escuchado esta frase? No creo que exista un cristiano en el mundo que no ha escuchado esta frase en un punto de su vida. Y voy más allá aún. No creo que exista un cristiano que no solamente ha escuchado esta frase, sino que la ha dicho y ha repetido en numerosas ocasiones. La frase "por gracia soy salvo" es lo que todos los cristianos decimos en cuanto a nuestra salvación, ya que todos conocemos muy bien que la ley sola no nos puede salvar. La realidad es que solamente a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, hoy podemos llamarnos hijos de Dios. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue el que rompió la separación que existía entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Y su sangre es la que nos limpió de todo pecado. Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60 y 62 después de Cristo. En este tiempo Pablo estaba pasando por unos momentos muy difíciles en su vida, pero a pesar de estar encarcelado, él no permitió que eso detuviera su ministerio. Cuando estudiamos la epístola que Pablo escribió a la iglesia en Efeso, no es difícil discernir que él no les escribió con el propósito de corregir algo en específico, sino que les escribió para alentar a los cristianos de esa congregación y guiarles a que vivieran de forma agradable a Dios. Pablo escribió esta carta con el propósito de motivar a los creyentes a conectarse al poder de su fuente espiritual para recibir las fortalezas que les ayudará en el comportamiento de su vida diaria. Manteniendo estos breves detalles, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro primer encabezado. Y nuestro primer encabezado dice: el hombre merece la ira de Dios. Ustedes me responderán y me dirán: hermano, no es justo, el hombre no merece la ira de Dios. Y yo les diré la verdad. Y les diré que sí el hombre merece la justa ira de Dios. Por lo tanto, el hombre debe de pagar por sus pecados. El hombre debe de pagar por su maldad. Pero ustedes en sus propios razonamientos dirán que no, porque son personas buenas, personas que no le hacen daño a nadie, personas que lo único que hacen es vivir cada día conforme
a la voluntad de su corazón. Notemos lo que dice la Escritura en la carta de los Romanos en el capítulo 2, en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mis amados hermanos, el hombre es completamente malo. El hombre no es básicamente bueno, sino básicamente malo. El hombre mismo. El mismo Dios declaró, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto quiere decir que desde que el ser humano tiene uso de razón, peca y es un pecador. Esta es la realidad. El hombre es malo. El hombre merece la justa ira de Dios. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, como dice Romanos, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre natural, es decir, el hombre sin Dios no puede por él mismo entender y percatarse de las cosas de Dios. Vive conforme a la faceta natural, pero está muerto en cuanto a la percepción espiritual de Dios. Y todo ello a causa de esa separación producida por el pecado. El pecado causó separación del hombre respecto a Dios. El aceptar que lo que al hombre le separa de Dios es el pecado es clave, mis amados hermanos, para proseguir en el entendimiento de esta cuestión. Porque el hombre natural está condenado. ¿Y desde cuándo esto es así? Bueno, remontémonos al principio. Cuando al sexto día Dios terminó su creación, vio y consideró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No había pecado, sino inocencia. La muerte no existía, de hecho. No había, mis amados hermanos, no había enfermedades, ni catástrofes naturales, ni ningún tipo de deficiencia. El clima era ideal y todo rebosaba vida y bien sobre la tierra. El hombre fue creado por Dios a su imagen, conforme a su semejanza, para mantener una relación de amistad y de amor con su Creador y regir sobre todo lo que Él había creado. La responsabilidad de todo lo creado sobre la tierra estaba en las manos del hombre recién creado. Y así fue por pocos años, hasta que el hombre desobedeció a Dios. Tanto Eva como Adán prefirieron romper su relación con Dios al decidir creer a las promesas mentirosas del diablo. La decisión del hombre de creer al diablo antes que a Dios fue tomado en perfecto uso de su libertad, de su voluntad y conocimiento. Por lo tanto, había responsabilidad y consecuencia. Esa decisión motivó a la ruptura eterna de la relación entre la criatura y su creador. Por todo ello, la desobediencia de la mujer y luego la del hombre desencadenó maldición, y esa maldición vino sobre toda la tierra hasta el día de hoy. Al estar el hombre separado de Dios, la muerte entró en el mundo. No solo la muerte del mismo hombre, sino la muerte de todo lo creado sobre la tierra. Esta caída en cuanto al hombre hay que entenderla en toda su medida. Significa condenación eterna. El hombre se condenó a sí mismo al romper unilateralmente su vínculo con Dios. Por esta razón, mis amados hermanos, el hombre en su naturaleza es completamente malo. Pero a pesar de la observación divina, muchos se creen justos en sus mismos pensamientos. No obstante, la Biblia con nitidez advierte:
Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El hombre no es un buen juez de sí mismo, o bien para acallar su conciencia, o bien para sentirse mejor consigo mismo. Los hombres intentan aplacar su conciencia a base de buenas obras, pero esas obras no son garantía de nada, porque el problema del pecado del hombre estriba en su corazón. El corazón es la clave, hay que ir a la base del problema y no perderse en las ramas. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, versículo 9, y seguimos con el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El dictado del corazón no regenerado es engañoso. El corazón no regenerado es el resultado de la rebelión del hombre natural, del hombre sin Cristo. Ese corazón se levanta como enemigo de Dios. Solo Dios puede cambiar ese corazón y darnos el que Él tiene. Así oraba David cuando pecó contra Dios. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. Es preciso que el corazón del hombre sea regenerado, porque el hombre tiene un verdadero problema de dureza de corazón. Y le vuelvo a leer el texto bíblico en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Algunas personas quieren evitar este punto diciendo que el amor de Dios cancela la ira. El problema es que malentienden el amor de Dios. Si prestamos cuidadosa atención a lo que dice este versículo que hemos leído, lo que vemos es que es el mismo pecador el que acumula o atesora ira para sí mismo. El mismo hombre sin Cristo se autocondena. Veamos la respuesta de Dios. Si Dios, el Creador, hubiera sido un Dios meramente justo, nadie tendría la más mínima posibilidad de salvarse. Por su justicia, todos merecíamos esa condenación. Por su justicia, todos merecemos el infierno. Si no hubiera Dios hecho algo, el hombre estaría perdido para siempre. Pero Dios ideó un plan para salvar a los hombres desde antes de la fundación del mundo. La iniciativa siempre ha sido de Dios. El motivo de hacer esto es sencillamente por amor. Y con esto damos inicio a nuestro segundo encabezado, que dice: la gracia de Dios salva al hombre de la ira de Dios. La gracia de Dios salva al hombre de la ira de Dios. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, si a pesar de todos mis esfuerzos estoy condenado a pasar toda la eternidad en el infierno, ¿cómo poder escapar de esa realidad? Si es que hay manera, ¿cómo puedo yo escapar de esa realidad? ¿Cómo puede el hombre escapar de la ira de Dios? La respuesta de Dios es Jesucristo. Solo Jesucristo es la puerta de escape de esa condenación segura. Él mismo lo dijo en San Juan 10:9: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 12, también lo dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La respuesta de Dios a todo esto, mis amados hermanos, es Jesucristo. No hay nadie en esta tierra que pueda satisfacer la justa ira de Dios.
Nadie puede saciar la justa ira de Dios, porque el hombre en su naturaleza es completamente malo y todas sus obras están completamente contaminadas por el pecado. ¿Puede el hombre en su condición escapar de la justa ira de Dios? La respuesta es sí. Sí, solo si esta persona reconoce su condición y su estado espiritual. Y es aquí, mis amados hermanos, en donde la gracia de Dios empieza a regenerar la vida del hombre. Pero esto sucede cuando el ser humano en su totalidad reconoce que está perdido y que si no se arrepiente, sus almas van de camino al infierno. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único que puede saciar la ira de Dios. Es el único que sació la ira de Dios. Por lo tanto, Dios está en su derecho de juzgar al hombre, en juzgar a la humanidad por su pecado. Mas, sin embargo, Dios muestra su amor a través de su Hijo Jesucristo para que el ser humano pueda reconocer que la única forma de escapar de su justa ira es a través de su Hijo, es a través de la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leemos lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados hermanos, todo pecador por la ley debía de morir a causa de sus propios pecados. Por lo tanto, ningún pecador podía morir por otro pecador. Solo Cristo, por no tener pecado, podía morir por todos nosotros, los pecadores. Es la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo que nos libramos de la santa y justa ira de Dios. Pero para librarnos de la ira de Dios, solo es a través de Jesús. Nosotros tenemos que aceptar nuestro pecado, mis hermanos. Para librarnos de la ira de Dios, nosotros tenemos que aceptar nuestro pecado y reconocer que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y lo único que podemos hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y depositar toda nuestra confianza en Cristo, solamente en Cristo, para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Y por lo consiguiente, saciar a través de Cristo la justicia de Dios. Así que por medio de la muerte de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, el ser humano obtiene el perdón de sus pecados. El hombre por medio de Cristo es justificado. Leamos lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26. Dice de la siguiente manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mis amados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, a través de su sangre, nosotros todos los que hemos creído, en su totalidad, hemos alcanzado la misericordia, sin merecerlo, el perdón de todo nuestro pecado. Por ello, la respuesta de Dios la podemos resumir con la siguiente declaración bíblica: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mis amados hermanos, lo que separa al hombre pecador de Dios es su pecado, que lo arrastra a la muerte eterna.
Pero Cristo entregó su propia vida, su propia sangre, como suficiente pago para librarnos de esa condenación. Él es nuestro único sustituto. Cristo cumplió toda la demanda de la justicia de la ley de Dios en la cruz del Calvario. Recibimos su justicia, su perdón, su paz. Muchos creen eso de forma teórica, pero jamás han dado el verdadero paso de arrepentimiento. Jamás han dado el primer paso de arrepentirse de sus pecados. Entonces, ese sacrificio de Cristo no puede actuar a favor de ese pecador impenitente. Y con esto damos inicio a nuestro tercer encabezado. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Volvemos a leer nuestro texto base en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, solo por gracia. Usted no tiene que pagar ningún precio. Usted no tiene que hacer ninguna penitencia. Usted no tiene que competir con ninguna otra persona para probar que usted es mejor. Usted simplemente tiene que creer. Usted simplemente tiene que confiar que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, eso significa que debemos obedecer al precepto bíblico y al Espíritu Santo, que nos lleva a dolernos por nuestra vida pecaminosa y a renunciar a vivir así, apartándonos de ese mal, para vivir conforme a Dios. Esto significa arrepentirse. Así que confiar en Cristo no es solo un mero trámite mental o religioso, sino un verdadero trámite espiritual. Y la fe auténtica, la obra de esa fe, es el quebrantamiento delante de Dios, asumiendo en su temor toda nuestra responsabilidad ante Él y esperando solamente en su misericordia, creyendo que lo que Él ha dicho es verdad, que hay perdón, que hay restauración, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso la fe, y por esa fe recibir esa salvación que es en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, mis amados hermanos, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis amados hermanos, es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. El Evangelio muestra que cuando Dios salva al hombre por medio de la fe, lo hace de una manera justa. ¿Somos salvos por el poder y la justicia de Dios? Se lo repito, somos salvos por el poder y la justicia de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Somos salvos no por obras, sino por la fe para realizar buenas obras. Las buenas obras no son condición para ser salvos, pero sí son consecuencias de nuestra salvación. Podemos vivir una vida moralmente justa y realizar buenas obras sin tener comunión con Cristo o con Dios. Pero la Biblia enseña que esas buenas obras de justicia humana son para Dios como trapos de inmundicia.
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, como dice Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, significa que el hombre no puede hacer nada. En su propia condición el hombre no puede hacer nada, el hombre no puede lograr nada en sentido de su salvación. Dios, mis amados hermanos, Dios ofrece su gracia a fin de que pueda alcanzar la salvación de su alma a través de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y con esto, mis amados hermanos, damos inicio a nuestro cuarto y último encabezado, que dice: cada uno de nosotros debe de examinar su propio corazón. Nosotros, mis amados hermanos, cada uno de nosotros debemos de analizar nuestro corazón. Ya hemos estudiado que nuestro corazón es perverso. Ya hemos estudiado que nuestro corazón es engañoso. Y como dice el texto en Jeremías, perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Nosotros tenemos que hacernos un autoexamen, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos de conocernos. Yo sé que nos conocemos, pero no nos conocemos a plenitud como deberíamos de conocernos. Nuestro corazón es engañoso, malo, terco. Por esta razón debemos de estar pendientes de nuestro corazón. Y una forma de estar pendiente es conocernos a nosotros mismos. Conocer cuáles son las inclinaciones de nuestro corazón. Conocer todo aquello que a nuestro corazón le agrada. Todo aquello por lo cual nos inclinamos a pecar. En 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice el texto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Nos dice el texto que nos conozcamos a nosotros mismos, que nos examinemos a nosotros mismos. Y cuando nos examinemos a nosotros mismos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que somos hijos de Dios. Porque Jesucristo está en nosotros. Pero si nos examinamos a nosotros mismos y nos analizamos a nosotros mismos y vemos la condición de nuestro corazón y vemos que Jesús no está en nosotros, nosotros hemos sido reprobados. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados y venir delante de Cristo en arrepentimiento y fe. Como dice el texto en Romanos, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nuestro espíritu no nos da testimonio de que somos hijos de Dios, mis amados hermanos, estamos en serios problemas. Necesitamos inmediatamente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y Él nos va a recibir con los brazos abiertos, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Sí, solo si nosotros nos arrepentimos y nuestro arrepentimiento es genuino. Mis amados hermanos, Pablo nos está advirtiendo que examinemos nuestros corazones y veamos si verdaderamente somos cristianos. Muchas personas piensan que ellos son cristianos, cuando en realidad no lo son. Una persona que tiene un pecado continuo y habitual en su vida, con poco sentimiento de remordimiento o tristeza por el pecado, y poca evidencia de cambio, puede no ser una persona cristiana. Esta persona puede decir que es un cristiano, y puede aún pensar que es un cristiano, pero no hay evidencia
de la fe salvadora en su vida. Y como Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. Y si nosotros somos cristianos, vamos a dar frutos de justicia. Vamos a dar frutos de piedad. No vamos a dar otra clase de fruto. No, mis amados hermanos, si nosotros somos de Cristo, nosotros debemos de darnos cuenta que sí somos verdaderos cristianos. Así como notamos que no hay evidencia de la fe salvadora en otra vida de otra persona que confiesa ser cristiana, así, mis amados hermanos, examinémonos a nosotros mismos más de cerca, más de cerquita y aún más de cerquita para evaluarnos a nosotros mismos. Mis amados hermanos, ¿podemos notar algo de cerca de nosotros cuando nos examinamos? Yo creo que sí, porque nosotros sabemos lo que hacemos, porque nosotros sabemos lo que pensamos, porque nosotros sabemos lo que hablamos. Esto quiere decir que sí, al observarnos a nosotros mismos más de cerca, nos damos cuenta que hay actitudes y hay comportamientos que a Dios no le agrada. Pero aún siendo cristianos nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, no somos perfectos. Pero mis amados hermanos, nosotros debemos de pedirle perdón a Dios por estas cosas. Debemos de preguntarnos, ¿realmente tengo un corazón necio? Yo creo que sí. ¿Y no arrepentido? ¿Amo las cosas de Dios? ¿O amo las cosas del mundo? ¿Quiero seguir a Dios? ¿O quiero hacer las cosas a mi propio gusto? ¿Dependo de mí mismo o dependo de Dios? Mis amados hermanos, debemos de confiar en Cristo y de depositar toda nuestra confianza en Cristo si aún no hemos cambiado. Si aún nos comportamos como personas necias, personas que confesamos ser cristianos, pero realmente no lo somos. Hoy es la oportunidad de cambiar eso. Hoy es la oportunidad de aceptar nuestra condición y de pedirle perdón a Jesucristo por nuestros pecados. Mis amados hermanos, ¿sabes que eres un cristiano? Bueno, esa respuesta creo que es bastante personal. ¿Cómo lo sabes? ¿Has examinado tu corazón? ¿Necesitas examinar tu corazón? Mis amados hermanos, ¿sientes que Dios te está llamando hacia Él? Leamos lo que dice Hebreos capítulo 3 del versículo 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de la locura. Disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré a mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Mis amados hermanos, debemos de examinarnos a nosotros mismos. El corazón duro y no arrepentido del hombre atesora para sí mismo ira de Dios.
Pero la gracia de Dios salva al hombre de la ira de Dios. Mis amados hermanos y amigos, hoy en esta noche podemos reconocer nuestra condición delante de Dios y venir a su gracia para recibir por medio de la fe en su Hijo la salvación de nuestras almas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de nuestra salvación. Y con esto finalizo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús queremos darle la gracia porque nos ha hablado a través de su preciosa palabra, a través de las Escrituras, Señor. Gracias por hablarnos. Hemos aprendido mucho, Señor, y sobre todo, Señor, a conocer, Señor, cuál es la condición de nuestro corazón. Pero hoy queremos pedirle perdón, Señor, por nuestro pecado. Queremos pedirle perdón por todas aquellas cosas que hacemos que no le agradan, Señor. Sabiendo que somos cristianos, las hacemos, Señor. Hoy le pedimos perdón. Perdona todo aquello que hemos visto, todo aquello que hemos oído, todo aquello que hemos hablado, Señor. Perdónanos en esta hora. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.